Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Busquen sus Biblias, busquen sus amigos. Vamos a hablar del libro de 1 de Samuel. Acompáñenos en este estudio. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle, aquí en Managua, Nicaragua. Bienvenidos esta semana a Lea la Biblia. Estamos comenzando un nuevo libro. Estamos viendo el libro de 1 de Samuel. 39 capítulos. Interesante, porque este libro y el libro que sigue lleven el nombre de Samuel, pero Samuel aparece solamente en la primera parte del primer libro, pero es un personaje tan importante porque él abarca el periodo desde los jueces, es el último de los jueces, y llega a ungir a los primeros dos reyes. Entonces, específicamente estamos viendo el comienzo del reinado de Saúl y David, y es muy fácil llegar a interesarse tanto por esta narrativa tan interesante que no vemos la teología, pero hay muchas cosas que este libro, 1 Samuel sobre todo nos quiere enseñar acerca del liderazgo. Vemos lo que Dios busca y lo que condena en los líderes, y vemos que hay una conexión directa entre la fidelidad y devoción del rey la fidelidad del pueblo. Claro. Entonces, 1 Samuel nos muestra esta vida trágica de Saúl, y después vemos cómo David entra como personaje que va tras el corazón de Dios. Así es, no hay duda. Ahora, en este libro hay 3 personajes principales, personajes torales, le diría yo. Primero es Samuel, segundo Saúl y tercero David. Estos 3 personajes juegan un papel importante en la independencia del pueblo de Israel, porque como lo vamos a ver más adelante, el pueblo de Israel estaba subyugado por muchas influencias extranjeras, especialmente por los filisteos. Así que cuando llega Samuel a tomar el liderazgo como juez del pueblo, comienza en cierta manera a luchar contra los filisteos, lucha también Saúl, y por supuesto David se deshace de ellos. Entonces es con estos personajes que se logra una cierta independencia del pueblo y un cierto poderío militar ya que se consuma en la época posterior ya de Salomón. Ahora bien, la historia de David tiene mucha importancia, sobre todo porque David es ascendiente, de él desciende nuestro Señor Jesucristo. Además, la Biblia presenta a Cristo como profeta, sacerdote, 3 roles, como rey, profeta, sacerdote, 3 roles que vemos claramente en David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, dice, pero realmente en la Biblia quien califica para esto de ser alguien conforme al corazón de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es cierto. Y estos libros, 1 Samuel sobre todo, enfatiza la presencia de Dios entre su pueblo. Vamos a ver la importancia del arca del pacto, del tabernáculo, del lugar de adoración en Siloé, y eventualmente vamos a ver en el otro libro ya el concepto del templo. Pero está mostrándonos que Israel no es nada sin su Dios, que Dios está presente entre su pueblo. Hay otra cosa que debemos ver, es el rol del rey como hijo de Dios. Es un término que a lo mejor nos parezca un título nada más, pero estos libros nos están preparando para el concepto, como dijiste, de Jesucristo como rey. Es verdad. Entonces,
todo lo que el Antiguo Testamento contiene necesariamente nos está llevando directamente a Jesucristo. Una cosa más que quiero destacar. Primero de Samuel enfatiza el poder de la oración. Es una cosa más importante que podemos sacar de este libro. No hay duda. Ahora bien, hablando del autor y la fecha, realmente nosotros no podemos saber quién escribió este libro de Primero de Samuel y Segundo. No. Según alguna tradición judía, se atribuye que este libro fue escrito por Samuel, pero la parte que termina con su muerte y que después lo sucesivo fue escrito por el profeta Natán y el profeta Gad. Lo que yo sí diría con bastante certeza es que Samuel pudo escribir el contenido que tiene que ver con la ley, según el capítulo 10 en el versículo 25, porque lo aclara muy bien. Dice que Samuel explicó la ley y la escribió y la guardó delante del Señor. Entonces, sí podemos decir que parte del contenido fue escrito, o por lo menos fueron partes que Samuel dejó y que se retomaron posteriormente. También es claro que la composición editorial del libro, esta composición, la forma última que tenemos de este libro, se dio mucho tiempo después, según Primero de Samuel, en el capítulo 9 y versículo 9. Y en cuanto al género literario de este libro, es netamente narrativo. Netamente narrativo, se cuentan historias, es una historia contada de forma maravillosa, una narración increíble que tiene muchos detalles que lo sostienen a uno leyendo. ¿Por qué? Porque es tan interesante la manera en que el autor narra que uno no puede despegarse de esa lectura. Es un género entonces narrativo. Claro, sí, como gran parte del Antiguo Testamento, pero estas historias están para enseñarnos, no solamente para relatar la historia. Es verdad. Ahora, debemos pensar en el contexto, porque cuando empieza el libro todavía estamos en ese contexto de los jueces, donde las tribus bien tenían una confederación, pero no eran una nación unida. Así es. Cada tribu vivía por su parte y tenían sus asuntos, y cuando fueron atacadas recibían ayuda de su vecina, pero no de toda la nación. Ajá. Entonces era muy importante para los israelitas unirse. Vemos al principio de 1 Samuel una gran derrota del pueblo de Dios, y Samuel tiene que entrar y tomar la dirección del pueblo como sacerdote, como profeta, como juez. Cumplía todas estas funciones, preparando al país sin querer para que buscaran un rey. Claro. Entonces, esto nos muestra esta transición en la organización del país, que pasan de ser una confederación de tribus a ser una monarquía bajo un rey. Claro, claro. Y eso les dio la fortaleza para defenderse. Por eso es que ellos piden rey, porque al estar así en esa confederación están prácticamente divididos. Las fuerzas están divididas. Sí. En la monarquía hay fuerza. Ahora, yo diría que hay algunos puntos esenciales como podemos dividir, por lo menos 8 puntos en los que podemos dividir este libro. Primero, la historia de Ana y cómo Dios la bendijo con Samuel, porque ella rogó. Del capítulo 1 al capítulo 3. Israel es derrotado por los filisteos. Sufren una gran humillación los israelitas en manos de los filisteos, capítulo 4 al capítulo 7. Y después el Señor mismo, sin ayuda de nadie, se encarga de humillar a los filisteos. Un punto número 3, los israelitas piden rey, como nosotros vemos del capítulo 8 al 10. Un cuarto punto, la declinación moral del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. El quinto punto, Dios trabaja para levantar un nuevo rey y ya está preparando a David. Esa lucha de David con Goliat fue importante porque ahí se mira la preparación que Dios está haciendo de este muchacho. En el punto 6, Saúl enloqueció prácticamente, básicamente se desvió del Señor, ¿verdad? El 7, celos y persecución de Saúl con David. Y luego, por último, una cosa triste, la muerte de Saúl. A mí me parece bastante triste esta muerte porque me parece que Saúl intentó portarse bien y al final no pudo, ¿verdad? Lamentablemente.
Sí, es una historia trágica, la de Saúl. Y sus hijos también, porque Jonatán parece ser buen hombre, pero Sí, sufrió por el pecado de su padre, ¿no? lamentablemente. Que es un tema que vemos. Bueno, se nos va el tiempo, así que vamos a continuar estudiando este libro, vamos a continuar estudiando el Antiguo Testamento y vamos a seguir con este programa después de esta pausa. Este es el libro de 1 Samuel en 60 segundos, con 810 versículos divididos en 31 capítulos. 1 Samuel nos cuenta la historia de Samuel, Saúl y David. La historia empieza con Samuel, el último de los jueces y el primero de los grandes profetas. Cuando Samuel se pone viejo, la gente pide un rey en vez de aceptar a Dios como su rey. Saúl es el primer rey que Dios provee para su pueblo. Comienza bien, pero se llena de orgullo y se aparta de Dios. Dios le dice a Samuel que unge a David para ser el próximo rey. En el resto del libro, Saúl persigue a David buscando matarlo. Al final del libro, el rey Saúl muere en una batalla junto con sus hijos. Es el libro de 1 Samuel en 60 segundos. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor, en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. Excelente, continuamos con el programa Lea la Biblia, hablando de 1 Samuel y pensando en los mensajes que tenemos ahí. Hay una frase que tenemos en el capítulo 2, versículo 30, que me llama mucho la atención. Dios dice, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Es tan importante que reconozcamos a Dios, que sigamos a Dios, que obedezcamos a Dios, porque de Él vienen las bendiciones y también de Él vendrá castigo para los que no le respeten. Vamos a buscar a Dios, vamos a servir a Dios toda nuestra vida. Continuemos con este programa, concluimos. Vamos a concluir este programa después de esta pausa. Tu palabra mi voz, tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor, en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu... Nuestro Padre que estás en los cielos, oh Padre, queremos ser personas dedicadas a ti, personas entregadas a ti. Queremos honrarte con nuestras vidas mismas. Pedimos, oh Padre, que estés en medio de nosotros y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia.
Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.